Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo está el pueblo de Dios en el día de hoy? Dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito y alabado el Señor. Hermanos, si se recordarán, la semana pasada estudiamos acerca del crecimiento espiritual. Amén. Y descubrimos que aunque muchos piensan que han crecido espiritualmente, la realidad es que se han quedado estancados en su crecimiento. En la predicación de la semana pasada les expliqué que existen diferentes niveles de crecimiento espiritual, amén, y que este crecimiento podía ser fácilmente comparado con el crecimiento de un ser humano, ¿no? Es decir, el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia y finalmente la adultez. Pero el problema que existe en cuanto al crecimiento espiritual es que no todos llegan a madurar, amén. Y la gran realidad es que si no maduramos, entonces nunca podremos descubrir y desarrollar los dones que Dios nos ha entregado para obrar para Él. Amén. ¿Por qué sucede esto? Esto es algo que sucede porque existen muchos que piensan que no tienen dones. Porque muchas personas piensan, no, pastor, a mí el Señor no me ha dado ningún don. Pero hermanos, si esta es tu manera de pensar, quiero que sepas que estás cometiendo un grave error. Y digo esto porque todos aquí hemos recibido dones muy importantes que tenemos que ejercer. Dios nos ha entregado dones que tenemos que usar para evangelizar a todos aquellos que nos rodean. Todos aquellos que están perdidos bajo capas y capas y capas de religiones y de mitos y de supersticiones y demás cosas. Pero para que esto pueda suceder, para que una congregación pueda comenzar a ejercer los dones que Dios nos ha entregado, y quiero que despiertes a que tienes a tu lado y dile, ¿tú tienes dones? Y ahora que tienes atrás y el pastor te está hablando a ti. Si queremos ejercer los dones que el Señor nos ha dado, entonces algo tiene que suceder. Y para que una congregación pueda debidamente cumplir con la responsabilidad de propagar el Evangelio de Jesucristo, algo tiene que suceder. ¿Qué tiene que suceder? Hermanos, nuevas personas dispuestas a trabajar hombro a hombro en la obra del Señor tienen que emerger. Es bien fácil. En otras palabras, los creyentes tenemos que pararnos firmes en nuestra fe. Porque si no nos paramos firmes en nuestra fe, nunca podremos obrar para Dios. Nunca asumiremos la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Así que hoy deseo que estudiemos acerca del llamado. Amén. Porque quiero que sepan que todos aquí fuimos llamados. Así que hoy vamos a estudiar un poquitico acerca del llamado y las condiciones que existen para el llamado. Amén. Y quiero que pasen conmigo ahora a Ezequiel, capítulo 2, y vamos a leer del 1 al 8. Ezequiel, capítulo 2, del 1 al 8. Ezequiel, capítulo 2, del 1 al 8. Amén. Y la palabra de Dios dice así. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás,
Así ha dicho Jehová el Señor. Dile a que tienes al lado. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo. Dile a la persona que tienes al lado, no tengas miedo. No tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye la que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Tremendo mensaje aquí, amén. Porque como podemos apreciar en estos versículos encontramos el llamado del profeta Ezequiel. Y en este llamado encontramos la principal o lo principal que Dios desea que sepamos. En este llamado encontramos las condiciones que existen en el llamado y el resultado de lo que sucede cuando lo aceptamos. Pero antes de proceder deseo eliminar el mito, porque existe un gran mito allá afuera, que las personas han creído que la responsabilidad de predicar el evangelio, de hablar acerca de la palabra de Dios, de hablar la verdad de Dios, es solo el trabajo de los ministros y de los pastores. Esto es un gran mito que existe. Y quiero eliminar esto. Porque muchas personas dicen, no, es que yo, la verdad que pastor, yo no recibí ese don, eso es usted. Cuando reciben el llamado, en vez de decir, Señor, aquí estoy, dice, Señor, aquí voy. Y se ponen a correr, pero no es así. No es así. Hermanos, todos recibimos un llamado. Todos recibimos el llamado. Y digo esto porque antes de ascender al cielo, el Señor nos dejó un mandato a cumplir. Fíjense bien lo que nos dice en Mateo 28, del 18 al 20. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os mando, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y de aquí, muchas personas se agarran y dicen, sí, pastor, pero mira, aquí está diciendo que son discípulos. ¿Sí? Eso es lo que dice la persona. No, pastor, time out. Figúrese que usted tiene la razón. Mire, yo no puedo porque él aquí le estaba hablando a los apóstoles, él aquí le estaba hablando a sus discípulos y yo soy un creyente solamente y más nada. Pero si piensas así, te equivocas. Y para que entiendas bien el mensaje que el Señor tiene para ti en el día de hoy, vamos a examinar un poquitico más esta palabra discípulo encontrada aquí. Amén. Y esta palabra discípulo, cuando la buscamos en la Biblia y hacemos un examen bíblico de ella, un estudio bíblico, es una traducción de la palabra griega mathetuo. Dile que tienes al lado, mathetuo. Mathetuo. Suena rara la palabra, ¿verdad? Mathetuo. Pero hermanos, fíjense bien el significado de esta palabra. Número 1, ser discípulo de uno. A. Seguir sus preceptos e instrucciones. Déjame ver, nosotros no, nosotros los cristianos, no. Bueno, la segunda definición, hacer un discípulo. A. Enseñar e instruir. Bueno, yo definitivamente no hago eso, así que... Y vamos a profundizar un poquitico más en esta palabra y vamos a ir a la definición según encontrada en la Real Academia Española. Definición número 1. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Aquí nadie ha aprendido ninguna doctrina, ¿verdad? No hemos aprendido la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? No, claro que no. Número 2. Personas que siguen la opinión de una escuela,
Nosotros seguimos una opinión. La palabra de Dios. Bueno, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. Hermanos, por definición solamente, todos aquí, sin excepción de uno, somos discípulos de Jesucristo. Todos aquí, no hay excepción. Porque todos seguimos la doctrina de Jesucristo, todos seguimos la escuela de Jesucristo, todos seguimos lo que fue establecido en la Biblia, la palabra de Dios. Así que todos aquí somos discípulos. Pero a pesar de esto, muchas personas piensan que no, pero por eso es que quiero romper con este mito. La responsabilidad de predicar el Evangelio de Jesucristo y la responsabilidad de hablarle a otras personas de la palabra de Dios y declarar la palabra de Dios es nuestra. No solamente de los ministros, de los líderes o de los pastores. Así que despierta que tienes a tu lado y le oye, fuiste llamado. Y manteniendo esto en mente, vamos a continuar ahora con nuestro estudio bíblico de hoy. Amén. Porque como les dije al inicio, el llamado tiene condiciones. El llamado tiene condiciones. Y la primera condición la encontramos en el primer versículo cuando leemos. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es ponernos en pie. Ponernos en pie. Muchos estamos pegados a la silla. Pero es hora de ponernos en pie, hermanos. Si queremos ver el poder de nuestro Padre Celestial reflejado en nuestra vida y deseamos escuchar su voz, tenemos que pararnos firmes en su palabra. Tenemos que pararnos firmes sobre la roca de nuestra salvación y no permitir que nada nos desvíe de los caminos de Dios. Así que la persona que tienes a tu lado, ponte en pie. El problema más grande que existe es que muchos han reconocido que han recibido un llamado. Pero como les dije al inicio, en vez de decir aquí estoy, es aquí voy. Pero no han podido efectivamente trabajar para Dios. En otras palabras, no se han puesto en pie. No se han puesto en pie. Muchos han permitido que las circunstancias y que las excusas detengan la bendición y el privilegio que es el ser llamado. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes se han puesto a analizar esto, pero haber sido llamados por Dios es un gran privilegio y una tremenda bendición. Y digo esto porque cuando analizamos bien las cosas, nos damos cuenta que nosotros servimos a un Dios todopoderoso. Y Dios pudo haber mandado a un ángel o a legiones de ángeles a que predicaran su palabra. Pero no lo hizo así. Nosotros servimos a un Dios omnipotente, todopoderoso, como les dije. Y Él puede causar que su voz sea escuchada en todos los lugares de la tierra a la misma vez. Pero no lo hizo así. El Señor nos escogió a nosotros para que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Para que prediquemos el Evangelio de salvación. Para que entiendan bien lo que les estoy diciendo, fijémonos bien en un detalle. En Mateo 5, del 14 al 16, encontramos que el Señor nos dice así: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ser escondida. Tampoco se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero. Y así alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre. Dile a la que tienes al lado, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dios nos escogió a nosotros para hacer esa luz. Pero muchos
La tiene exactamente en ese lugar, en un cajón. Nada más que en vez de ser una luz, son un faro. ¿Cuántos han visto los faros? Que dan vuelta, ¿verdad? Y de momento se ve la luz y se apaga. Y se ve la luz y se apaga. Dios escogió a nosotros, seres imperfectos, pecadores, para que seamos nosotros los que edifiquemos su reino. Y quiero que nos fijemos también en otro detalle en 2 Corintios 5:20. El apóstol Pablo nos dice así: así que somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Por qué quiero que nos fijemos en este detalle? Hermanos, quiero que nos fijemos bien en este detalle porque ser un embajador es una posición bien importante. Amén. Vamos a pensar en los embajadores de este país. Son personas muy importantes. ¿Por qué? Porque representan a este país en otras naciones. Y nosotros representamos el amor, misericordia, potestad y poder de nuestro Dios. Nosotros que estamos aquí somos los que tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y está haciendo aún. Porque la obra de Dios en nosotros nunca está terminada. ¿Por qué? Porque como les dije, somos seres imperfectos. Pero Dios va obrando en nosotros. Y poquito a poco pasamos de ser un carbón a ser un diamante. Así que despierta que tienes a tu lado. ¿Tú eres un embajador? Pregunto, ¿no es esto un gran privilegio? ¿No es esto una bendición inmensa? Nosotros representamos al Creador de los cielos y la tierra. Somos los representantes de Dios. Y yo no sé lo que algunos aquí piensen, pero ser un representante de Dios en la tierra es el privilegio más grande y la bendición más grande que todos aquí hemos podido recibir. Despierta que tienes atrás y dile: Dios te escogió. Pero recordemos que tenemos que ponernos de pie. Tenemos que pararnos. No podemos quedarnos sentados. Tenemos que pararnos. Y cuando nos ponemos en pie, algo maravilloso sucede. ¿Qué sucede? Continuando con nuestro estudio bíblico, encontramos que la palabra de Dios nos dice: y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Ezequiel se puso en pie y algo grandioso ocurrió. Dios le habló en su espíritu y lo fortaleció. La palabra de Dios nos dice: entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y lo mismo sucede con nosotros cuando tomamos en serio el llamado de Dios y nos ponemos en pie. Cuando nos ponemos en pie, Dios nos llena del Espíritu Santo. Y comenzamos a escuchar su voz. ¿Cuántos hemos hecho alguna cosita alguna vez y de buenas a primeras sentimos esa vocecita? ¿Por qué tú hiciste eso? Para el mundo, eso es la conciencia tuya. No. Eso no es la conciencia tuya. Ese es el Espíritu Santo que te da convicción de lo que has hecho. En el caso de Ezequiel, Dios le habló y le dijo que él lo enviaba a los hijos de Israel que se habían rebelado. Y estas palabras tienen el mismo metal para nosotros hoy que la tuvo para él en ese entonces. Y llegó esto porque no es difícil llegar a la conclusión que el mundo se ha rebelado contra Dios. Lo único que tenemos que hacer es prestar atención a las cosas que están pasando en este mundo. Como he dicho en muchas ocasiones, el mundo está siendo engañado por las mentiras del diablo. Y esto es debido a que el ser humano está buscando la solución a las cosas, no en Dios, sino en las manos y las opiniones de los hombres.
Pero nosotros que servimos a Dios conocemos la verdad. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y nosotros estamos libres porque conocemos la verdad de Dios. Conocemos la verdad porque hemos escuchado la voz de Dios. Pero lamentablemente lo que sucede con frecuencia es que no nos ponemos en pie. Depende que tienes al lado y es hora de ponerte en pie. Así que la primera condición es que tenemos que pararnos. No podemos quedarnos sentados, tenemos que pararnos. La segunda condición del llamado es perseverar en todo momento. Fíjense bien, la misión de Ezequiel no fue nada fácil. Dile que tiene al lado, no es fácil. No es fácil, no fue nada fácil. Fíjense bien. Aquí el Señor le dice, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Hermanos, y nosotros podemos hablar con la misma autoridad que Dios le dio a Ezequiel, porque Dios nos ha llamado a nosotros a predicar su verdad. La misión que Ezequiel recibió no fue nada fácil, y la que hemos recibido nosotros, le voy a decir que no es nada fácil tampoco. Fíjense bien lo que dice el Señor en Lucas 10, del 2 al 3. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id. Dile que tienes al lado, id. He aquí yo os envío. Es contigo esto. Yo os envío como corderos en medio de lobos. No sé, pero me luce que la cosa no está nada fácil. Imagínense esto, corderos en medio de lobos. Quiere decir que tienes tremendo peligro. Hermanos, la realidad es que trabajar para la obra de Dios en ocasiones trae dificultad a nuestra vida. Y es exactamente por eso que muchos dejan de obrar. Muchos dejan de obrar. En otras palabras, dejan de perseverar en la voluntad de Dios. Muchos permiten que la bendición y privilegio de obrar para Dios sea arrebatada de ellos. ¿Pero espera eso Dios de nosotros? Absolutamente no. Dios espera que perseveremos y nos mantengamos firmes sin importarnos las situaciones o las cosas que se puedan presentar. Fíjense bien cómo esto es algo que queda bien reflejado aquí cuando leemos. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharan, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y les voy a leer de la Reina Valera 2015 para que entiendan bien. Ya sea que ellos escuchen o dejen de escuchar, fíjense bien, ya sea que escuchen o dejen de escuchar, sabrán que ha habido un profeta entre ellos. ¿Qué le estaba diciendo aquí Dios a Ezequiel? Le estaba diciendo, olvídate de lo que puedan hablar de ti. Olvídate de lo que puedan decir de ti. Olvídate si te prestan atención cuando tú les hablas o no. Lo que tú tienes que hacer es cumplir con lo que yo te digo. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. Hay veces que nosotros le hablamos a las personas. ¿Cuántos aquí le han hablado por lo menos 2 o 3 personas? Amén. Y no prestan atención. Y tú no, porque tú ves nada, güey. Pero a ti no te puede importar nada de eso y tú no puedes dejar que eso te descorazone y que no le hables a más nadie o que dejes de hablarle. No, ¿sabe qué? Te hagan caso o no te hagan caso. Tú lo que tienes que hacer es hablar la verdad de Dios, predicar la palabra de Dios, porque tarde o temprano ese Espíritu Santo va a tocar esa vida, igual que tocó la tuya, igual que tocó la mía. Porque les voy a decir algo, mi caso no fue nada fácil. No fue nada fácil, pero fue cuando Dios escogió hablar conmigo
en ese momento. Y me habían hablado muchas personas acerca de Dios. Y yo siempre, sí, está bien. No te preocupes. Y yo andaba, Dios estaba aquí y yo estaba allá en la esquina. Pero llegó ese momento. Dios permitió que yo escuchara ese mensaje. Y fue en ese momento el Espíritu Santo tocó mi vida. Me dio convicción de error, de pecado. Me rendí a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque alguien persistió y persistió y persistió. No se dieron por vencidos. ¿Cuál es el propósito o el punto que deseo enfatizar? Hermanos, lo que deseo que quede bien claro es que nos escuchen o no, o que nos presten atención o no. A ti no te importa eso. Tú cumple con lo que Dios te ha dicho. Predica su palabra y el resto se ocupa Él. Tenemos que proclamar el Evangelio. No importa lo que la gente diga, pero que sepan que hubo un profeta en medio de ellos. ¿Y qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla la palabra de Dios. Lo importante es que sepan que el reino de Dios todavía está a su alcance. El mundo tiene que saber que Dios está presente. El mundo tiene que saber que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. El mundo tiene que saber que Dios está dispuesto a derramar de su gracia y misericordia sobre nosotros. Y cuando tomamos el llamado en serio y estamos atentos a su voz, sin importarnos las circunstancias o situaciones, algo maravilloso sucede. Algo maravilloso sucede. El resultado de pararnos en firmes en nuestra fe es como encontramos aquí cuando leemos: mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Hermanos, cuando dejamos nuestra rebeldía y tomamos el llamado que se nos ha hecho en serio, cuando estamos atentos a la voz de Dios, Él nos nutre con su palabra. Somos nutridos con su palabra. Cuando nos ponemos en pie y tomamos el llamado de Dios en serio, entonces seremos fortalecidos y podremos resistir y derrotar los ataques del enemigo. Cuando tomamos el llamado de Dios en serio y somos nutridos por su palabra, el Espíritu Santo es el que guía nuestros pasos. No es por nuestra fuerza que podemos vencer. No es por nuestra fuerza que hacemos las cosas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y no existe nada que nos pueda derrotar. Es como encontramos en Deuteronomio 28:7, que nos dice así: Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Así que despierta que tienes a tu lado. Dile: el enemigo tiene que huir. No le queda más remedio. No le queda más remedio. ¿Por qué? Porque mayor es el que habita en mí que el que está en el mundo. Con esto voy a concluir. Dios nos llamó. Dile que tienes al lado: Dios nos llamó. Dios nos escogió. Despierta que tienes al lado y le fue: es contigo esto. Él nos nutre con su palabra, nos bendice con su Santo Espíritu y nos exalta a que prediquemos el Evangelio de Jesucristo. Y es por eso que les digo que tenemos que pararnos y estar atentos a su voz.
Tenemos que dejarle saber al mundo que el reino de Dios todavía está a su alcance. Tenemos que dejarle saber al mundo que Dios es un Dios de justicia y un Dios de amor. Tenemos que dejarle saber al mundo que Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados, no importa cuán grandes o cuán chicos. Dios está dispuesto a limpiarnos y a darnos una vida nueva. Y aún más, hermanos, Él nos ha entregado la salvación, la vida eterna a través de su amado Hijo Jesucristo. Esa sangre que nos limpió por completo. No confundamos el llamado con el liderazgo, porque existe una gran diferencia entre el llamado y el liderazgo. No todos fueron llamados a ser pastores, ministros o diáconos, pero todos sí fuimos llamados a ser discípulos de Jesucristo. No todos estamos llamados a ser líderes, pero todos estamos llamados a orar para Dios. Que el mundo sepa que hubo un profeta en medio de ellos. Amén. Gloria a Dios.